Familia amada de Dios, escuchemos su palabra. Nuestro ministerio, porque tu gozo es en mi Señor, da este mensaje de Dios al mundo para estos tiempos finales. Familia amada, muy buenas noches. Hoy comenzaremos a difundir la primera epístola del apóstol Pablo a los romanos en 8 audios. Pablo comienza por experimentar el estado espiritual y moral de toda la humanidad. Hace ver que tanto judíos como gentiles son pecadores y necesitan salvación. Dios ha puesto a su alcance esa salvación mediante Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Sin embargo, este ofrecimiento se debe recibir por fe, principio que Dios ha seguido siempre en su relación con la humanidad, como lo comprueba el ejemplo de Abraham. Pablo demuestra a continuación que el creyente es liberado del pecado, de la ley de la muerte. Esta libertad se hace real por medio de la unión con Cristo en su muerte y resurrección, y por la presencia y el poder del Espíritu Santo, que mora en la persona que ha sido justificada por la fe en Cristo. Romanos capítulo 1 dice: Pablo, siervo de Jesús, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio habla de su Hijo según la naturaleza humana, era descendiente de David. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. A ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo. Por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. Hago este trabajo para honrar a Cristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerda a ustedes sin cesar. Ante todo, le doy gracias a Dios por todos ustedes por medio de Jesucristo. Todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Quiero que sepan, hermanos, que aunque ahora no he podido visitarlo, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también de los gentiles. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. De hecho,
En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se las ha hecho evidente. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aunque afirman ser sabios, se volvieron necios. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira, y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios, y no a Dios mismo, que las creó, y que merece alabanza por siempre. Así sea. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, inventan maldades y no obedecen a sus padres. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Romanos capítulo 2 dice: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies, pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras iras para ti mismo, para el día de la ira y de la
manifestación del justo juicio de Dios. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan la gloria, honor e inmortalidad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el castigo de Dios. En cambio, Dios dará gloria y honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque con Dios no hay favoritismos. Porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Estos muestran que llevan escritos en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces los excusan. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Sabes lo que Dios quiere que hagas y también sabes distinguir lo que es realmente importante de lo que no lo es, porque has recibido instrucciones religiosas de la ley. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. ¿Crees que eres el instructor de los ignorantes y el maestro de los principiantes? Tienes la ley y por eso piensas que tienes toda la verdad y lo sabes todo. ¿Tú qué dices? Que no se debe cometer adulterio. Adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Así está escrito. Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios, los condenarán a ustedes judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considera su propio pueblo? Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu de Dios, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Familia, ese es el primero y segundo capítulo de la Epístola de los Romanos.